Invariablemente, a todos los dibujos de arquitectura, ingeniería o mecánica hay que añadirles texto. Si se trata de un plano urbano, por ejemplo, tal vez haya que añadir los nombres de las calles. Los planos de piezas mecánicas suelen tener notas para el taller. Y habrá otros que por lo menos tengan el nombre del dibujo escritos en ellos. En AutoCAD tenemos dos tipos de objetos distintos, el texto en una línea y el texto de múltiples líneas. El primero puede ser de cualquier extensión, pero siempre será texto en una línea. El segundo, sin embargo, puede ser de más de un párrafo y tienen que fijarse los límites por los que se va a distribuir el texto. A su vez, los atributos del texto, como el tipo de letra, su tamaño y otras características, se controlan a través de los estilos de texto. Vamos a ver todas estas características, comenzando por el texto en una línea. En muchos casos, las anotaciones de un dibujo consisten de una o dos palabras. Es común ver en los planos arquitectónicos, por ejemplo, palabras como cocina o fachada norte. En situaciones así, el texto en una línea es fácil de crear y ubicar. Para eso podemos usar el comando texto o bien el botón correspondiente del grupo texto de la ficha anotar. Después tenemos que indicar fundamentalmente la altura del texto y si va a tener o no inclinación. Vamos a verlo. Tenemos varios métodos para insertar texto de una línea en un dibujo de AutoCAD. Uno de ellos es utilizar la ficha inicio, en el grupo anotación, el botón texto, que al desplegarlo nos da la opción de texto de una línea. También tenemos en el grupo anotar un grupo llamado texto con un botón con las mismas funciones. Al desplegarlo, puedo escoger la opción una línea. Como en todos los demás casos, también tenemos un comando relacionado. En este caso se trata del comando texto, que puedo escribir directamente en la ventana de comandos. Vamos a insertar un texto en este dibujo, pero para ello primero vamos a hacer un acercamiento a una parte específica del mismo. Decíamos entonces que podemos escribir directamente en la ventana de línea de comandos el comando texto, con lo que podemos iniciar la inserción de texto en el dibujo. Observe que en la ventana de línea de comandos AutoCAD me solicita que precise el punto inicial de texto, es decir, el punto de inserción. Después debo precisar la altura del texto en pantalla, en este caso 3 unidades. Lo voy a dejar tal cual está. Finalmente, puedo precisar un ángulo de rotación del texto, en este caso va a quedar en 0 grados. Ahora, escribimos el texto. Al pulsar Enter, observe que AutoCAD me da la posibilidad de escribir un nuevo objeto de texto. Aparentemente se trata de una segunda línea del mismo texto, pero no es así. Como veremos en próximos videos, se trataría de objetos de texto diferentes. En todo caso, voy a pulsar Enter, con lo que el comando termina. Como se puede observar, al terminar de escribir una línea de texto podemos pulsar Enter, con lo que AutoCAD nos permite escribir otra línea de texto en el siguiente renglón. Pero ese nuevo texto será un objeto independiente de la primera línea ya escrita. Incluso, antes de escribir nuevo texto, podemos definir con el ratón un nuevo punto de inserción en pantalla. Observe. Podemos crear más de un objeto de texto con una sola ejecución del comando. Voy a utilizar ahora el botón una línea de la ficha anotar del grupo texto. Recuerde que en ese instante, la ventana de línea de comandos me indica que debo dar el punto de inserción del texto en el dibujo. Después debemos indicar la altura, en este caso le voy a decir una altura de 5 unidades. Con un ángulo de rotación de 0 grados, y a partir de ese momento puedo escribir mi primera línea de texto. Al pulsar Enter, AutoCAD me indica que puedo escribir una segunda línea que decíamos se trata de un objeto de texto distinto. Sin embargo, en ese momento puedo indicar un nuevo punto de inserción. Al dar Enter, puedo crear un tercer punto, etc. De modo tal que usted puede ir ubicando líneas de texto en distintos puntos de un dibujo
con una sola ejecución del comando. La opción justificación de la ventana de comandos nos permite elegir el punto del texto que coincidirá con el punto de inserción. En otras palabras, por definición el punto del texto es la esquina izquierda de la base de la primera letra. Pero si nosotros elegimos cualesquiera otro de los puntos de justificación, entonces el texto se justificará en base a él respecto al punto de inserción. Los puntos de inserción del texto podemos verlos aquí. Lo cual obviamente se corresponde con las opciones subsiguientes cuando elegimos justificar. Obsérvelo. Si seleccionamos un objeto de texto, podremos ver su punto de inserción. Observe que en este caso, este objeto de texto tiene un punto de inserción inferior izquierdo, el cual podemos modificar para nuevos objetos utilizando una de las opciones del comando. Voy a eliminar este objeto de texto y vamos a iniciar el botón que nos permite escribir textos de una línea. Vamos a utilizar ahora la opción del comando justificar escribiendo la letra U. Observe que ahora tengo una serie de opciones de inserción tal cual está en el texto de la página web. Observe que estas opciones se corresponden con las que tengo en la ventana de línea de comandos. Vamos a elegir entonces ahora un punto de inserción del texto distinto, por ejemplo, inferior centro. Y vamos a indicar un punto que nos permita distinguir ese punto de inserción claramente. Como en el resto del comando, debo indicar la altura y el ángulo de rotación. Por lo que ahora vamos a escribir el comando. Observe que la justificación del texto queda determinada por el punto de inserción. Si lo selecciono, el punto de inserción queda ahora marcado de manera distinta. Sin embargo, hay que decir que en la absoluta mayoría de los casos utilizamos siempre la justificación izquierda, ya que ubicar incluso ya elaborados los objetos de texto en nuevas posiciones es realmente muy sencillo. Sin embargo, sí debemos tener presente la existencia de estas otras opciones de justificación. Los objetos de texto pueden incluir valores que dependen del dibujo. A esta característica se le denomina campos de texto, y tienen la ventaja de que los datos que presentan dependen de las características o parámetros a los que se asocian. Por tanto, pueden actualizarse si estos objetos cambian. En otras palabras, por ejemplo, si creamos un objeto de texto que incluya un campo que presente el área de un rectángulo, el valor del área mostrada puede actualizarse si editamos dicho rectángulo. Con los campos de texto podemos así mostrar una enorme cantidad de información interactiva, como el nombre del archivo de dibujo, la fecha de su última edición y muchas más. Veamos los procedimientos implicados. Como ya sabemos, al crear un objeto de texto indicamos el punto de inserción, la altura y el ángulo de inclinación. Después comenzamos a escribir. En ese momento podemos pulsar el botón derecho del ratón y usar la opción Insertar campo del menú contextual. El resultado es un cuadro de diálogo con todos los campos posibles. Vamos a ver el ejemplo. Los objetos de texto pueden incluir información que se derive del propio dibujo. Voy a dibujar aquí un rectángulo. Y ahora vamos a añadir un objeto de texto de una sola línea. Vamos a tomar ahora el comando de aquí. Vamos a indicar el punto de inserción del texto. Voy a indicar una altura de 5 unidades, está bien, con un ángulo de rotación de 0. Y vamos a indicar aquí la palabra área. Y en este momento voy a pulsar el botón derecho del ratón para poder insertar un campo que contenga información, decíamos, que se derive del propio dibujo. Observe que en el cuadro de diálogo que aparece, tengo una serie de categorías en donde puedo obtener información para ese campo. Por ejemplo, la fecha de creación del dibujo,
su nombre de archivo, entre una larga lista de opciones. Voy a tomar en este caso la categoría objeto. Voy a indicar aquí de qué objeto se trata, es decir, en este caso del rectángulo. Y observe que de este objeto, el campo de texto es susceptible de incorporar esta información: su área, la capa a la que pertenece, si se trata o no de un objeto cerrado, color, elevación, longitud, etc. Voy a indicar, decíamos, el área. Voy a indicar que se trata de unidades decimales con una precisión de 2 decimales, y al pulsar aceptar, el área del rectángulo se incorpora al campo de texto. Voy a pulsar Enter 2 veces para terminar el comando. Lo que acabamos de ver es una manera cómoda, muy a la mano, de crear líneas de texto combinadas con campos de texto. Sin embargo, no es la única manera. También podemos insertar campos de texto utilizando el comando campo, que abrirá directamente el cuadro de diálogo y va a utilizar los últimos valores de altura e inclinación de texto. Otra alternativa es utilizar el botón campo del grupo datos de la ficha inserción. De cualquier modo, el procedimiento no varía mucho. No necesitamos iniciar un comando de texto de una línea para insertar un campo de texto en un dibujo. También podemos hacerlo directamente pulsando campo en la ventana de línea de comandos, lo que abre directamente el cuadro de diálogo para ello. También podemos ir a la ficha insertar, al grupo datos y pulsar el botón campo, que de igual manera abre el cuadro de diálogo para insertar un campo en el dibujo. Si alguno de los objetos de los que depende el valor de algún campo cambia, entonces necesitamos actualizar el valor del campo. Para ello, utilizamos el comando actualiza campo o el botón llamado actualizar campo del grupo datos que acabamos de mencionar. En respuesta, la ventana de línea de comandos nos solicita que indiquemos los campos a actualizar. Si el objeto o el parámetro del que depende el campo de texto se modifica, entonces nosotros debemos actualizar el campo para que refleje el valor correctamente. En este caso, puedo editar el rectángulo para que modifique su área. Por tanto, debemos actualizar el campo para que refleje el área nueva. Para ello tenemos dos alternativas. Una de ellas es ir otra vez a la ficha insertar, al grupo datos y pulsar el botón actualizar campos. Al hacerlo, observe que la ventana de línea de comandos me pide que designe el campo que se va a actualizar. Lo señalamos y terminamos la designación de objetos con el botón derecho del ratón. Observe ahora que el campo de texto ha modificado el valor que presenta, indicando la nueva área del rectángulo. Decíamos que teníamos dos alternativas. La segunda es escribir directamente en la ventana de línea de comandos el comando actualiza campo. Como puede ver ahí, al pulsar Enter, otra vez tendría que designar el objeto de campo que vamos a actualizar. Conviene, sin embargo, destacar que tenemos una variable de sistema que nos permite modificar el modo en el que AutoCAD actualiza los valores de los campos. Se trata de la variable fieldEval. Determina, decíamos, la manera en que se va a comportar AutoCAD respecto a los campos. Sus valores posibles y los criterios de actualización que le corresponden, vamos a verlos en esta lista. El valor 0 no actualiza. Con un valor de 1 en la variable, actualiza los valores de los campos al abrir el archivo. Con valor de 2, actualiza al guardar. 4, al trazar. 8, actualiza al usar el comando eTransmit, que vamos a ver más adelante. Con un valor de 16, actualiza al regenerar un dibujo, y el valor actual o el predeterminado para esa variable de sistema es 31, que implica una actualización de datos manual, como la que acabamos de realizar. Finalmente, como nota,
Los campos con fecha siempre deben actualizarse manualmente independientemente del valor que tenga esta variable del sistema. Si en un dibujo de AutoCAD usted tiene muchos objetos de campo con valores que dependen de objetos del dibujo que se están editando, que se están modificando constantemente, entonces tal vez le convenga modificar la variable del sistema fieldEval que determina el modo en el que se actualizan los campos de texto de acuerdo a la tabla que está en la página web un poco más arriba. Al pulsar fieldEval podemos cambiar el valor de la variable del sistema, simplemente indicando el valor nuevo. Por default tiene un valor de 31, pero si por ejemplo yo le doy un valor de 1, eso implicará que todos los campos de texto actualizarán su valor o lo verificarán o lo corroborarán al momento de abrir el dibujo. Al pulsar el nuevo valor, el nuevo valor de la variable del sistema queda establecido.